En una monarquía, el estribillo común "Viva el rey" no siempre es una afirmación sincera. Si eres el siguiente en la línea de sucesión al trono, tendrás aún menos motivos para desearle longevidad al rey o a la reina. El problema de ser el heredero aparente es que no hay forma rápida de saber lo larga que será la espera. A veces dura muy poco, a veces dura una eternidad. Hicimos una lista de los herederos que tuvieron que esperar mucho tiempo y muchos ni siquiera llegaron a reinar al final del todo. Algunos sobrevivieron al monarca, mientras que otros sobrevivieron a la propia monarquía. Comenzamos la lista con la princesa Isabel, que fue heredera al trono durante 41 años, de 1848 a 1889, y al final ni siquiera llegó a ser emperatriz. La princesa Isabel era la heredera presunta y no la heredera aparente, una distinción legal importante. Cualquier hijo superviviente de su padre, el emperador Pedro II, la colocaría de nuevo en la línea de sucesión. Cuando nació su hermano Pedro Alfonso en 1848, se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión, pero desgraciadamente el niño no llegó a cumplir los 2 años. Pedro II fue un emperador popular y exitoso que gobernó Brasil durante 58 años, pero no dejó de ser un hombre de su tiempo. Dejó a muchos con la duda de si realmente creía que una mujer, incluso su amada hija, podría gobernar después de él. Isabel no subió al trono, pero dejó una gran huella en la historia de Brasil. Fue regente en lugar de su padre en 3 ocasiones, mientras el emperador estaba enfermo o en el extranjero. Durante su tercera y última regencia, firmó la Ley Áurea en 1888 que abolía formalmente la esclavitud en Brasil. Aunque la abolición de la esclavitud fue un momento popular, convirtió a los ricos propietarios de plantaciones y a las élites urbanas de Brasil en enemigos de la corona. Los antiguos esclavos fueron liberados legalmente, pero sin ninguna ayuda del Estado. A menudo no tuvieron más remedio que seguir trabajando como aparceros. El emperador fue depuesto por un golpe de Estado en 1889 y vivió sus últimos años en el exilio con la familia real en Francia. La princesa Isabel, en cambio, no murió hasta el 14 de noviembre de 1921 a los 75 años. Cristian, príncipe heredero de Noruega y Dinamarca, esperó 44 y 39 años respectivamente. En Noruega esperó de 1603 a 1647 y en Dinamarca de 1608 a 1647. Pero, ¿por qué no tomó el poder? Bueno, hasta la fecha, Dinamarca ha tenido 10 reyes con el título de Cristian. El único que no ascendió al trono fue Cristian, el príncipe electo, que iba a reinar como Cristian V. En el momento de su nacimiento, en 1603, Dinamarca y Noruega estaban gobernadas por la Casa de Oldenburgo, pero tenían diferentes leyes de sucesión. Como Dinamarca era una monarquía nominalmente electiva, Cristian no fue técnicamente el heredero hasta 1608, mientras que era el siguiente en la línea de sucesión a la corona noruega desde su nacimiento. Desde muy joven, el príncipe fue una decepción para su padre, que también se llamaba Cristian. Llevaba un estilo de vida lujoso y mantenía una relación inapropiada con una noble llamada Anna Leg, por lo que atrajo la desaprobación del rey. Más tarde se casó en una gran ceremonia en 1634 con una noble alemana, Magdalena Sibila de Sajonia. La unión no tuvo descendencia y Cristian enfermó y murió repentinamente a los 44 años, pocos meses antes que su padre. La corona recayó entonces en su hermano menor, Frederick III. Luis el Grande del Foix, hijo de Luis XIV, esperó unos interminables 49 años de 1661 a 1711. Y lo más divertido de todo esto es que ni siquiera asumió el trono francés, ya que murió 4 años antes que su padre. Muchos gobernantes franceses usaron el nombre de Luis, pero podría haber habido aún más si no fuera por la mano del destino. Luis Grandelfín fue uno de los Luises que nunca lo fueron. Como hijo mayor de Luis XIV, tuvo la desgracia
de situarse en la línea de sucesión del monarca más antiguo de Francia. Su padre gobernó durante la impresionante cifra de 72 años. Luis, el heredero, tenía poco interés por la política y dedicaba la mayor parte de su tiempo a actividades de ocio, para consternación de Luis XIV. Pero las numerosas guerras del rey dieron al Gran Delfín algunas oportunidades de brillar. En la guerra de la Gran Alianza, el príncipe demostró ser un competente comandante militar. Cuando parecía que todo estaba encaminado para que asumiera el trono, contrajo la viruela y murió a los 49 años, 4 años antes que su padre. Su hijo mayor tampoco asumió el trono, ya que contrajo el sarampión y murió. El trono de Francia fue ocupado por su nieto, que se convertiría en Luis XV y tendría un largo reinado. James Francis Edward Stuart esperó 65 años para asumir el trono inglés, desde 1701 hasta 1766. Su historia es curiosa, ya que su casa dinástica ya había sido depuesta, pero aún así insistió en gobernar. Legalmente, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo fue el heredero durante solo unos meses, cuando era niño, entre 1688 y 1689. Se habría convertido en Jacobo III. Sin embargo, se produjo la Revolución Gloriosa y su dinastía fue finalmente depuesta. En su lugar, Guillermo III asumió la corona junto con María II, y el Acta de Acuerdo de 1701 excluyó definitivamente a los católicos de la línea de sucesión, por lo que Jacobo no pudo asumir la corona. Criado principalmente en Francia, no renunció a su pretensión al trono. En Gran Bretaña estallaron varias revueltas en apoyo del viejo pretendiente, la más importante de las cuales fue la encabezada por su hijo Carlos Eduardo Estuardo en 1745. A pesar de algunos éxitos iniciales, el ejército jacobita fue derrotado en abril de 1746 en la batalla de Culloden, la última batalla campal librada en suelo británico. James murió en 1766 a los 77 años. Y el príncipe heredero que más tiempo esperó al trono fue Carlos III de Gran Bretaña, que esperó nada menos que 70 años, desde 1952 hasta su ascenso al trono en septiembre de 2022. Carlos era el heredero de mayor edad en la historia británica. Se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión con solo 3 años, en 1952, cuando la reina Isabel ascendió al trono inglés. El reinado extraordinariamente largo de su madre hizo que Carlos tuviera que esperar toda una vida. Sin embargo, como príncipe de Gales, no le faltaban cosas en las que ocupar su tiempo. Charles ha escrito y colaborado en varios libros, toca varios instrumentos musicales, ha experimentado con el urbanismo y ha fundado una exitosa empresa de alimentos ecológicos. Ahora, pasada ya la edad de jubilación, empieza en serio su verdadera carrera.